Si existen bondades que son dependientes del mal, no puede haber un ser que sea pura bondad, porque va a depender del mal para lograr hacer esas bondades. Entonces, perfectamente bueno, creen que Dios es un agente libre que no puede hacer el mal, porque Dios asumo que es valiente y no necesita del miedo, ¿no? A menos que ellos crean de que nosotros, por ser valientes, tenemos una bondad superior que Dios no puede tener. Parece que la evolución, o al menos como se entiende, únicamente es respecto a qué tanto te hace un rasgo adaptado a tu ambiente. Argumentos en contra del problema del mal, por ejemplo, ¿no? Que es sobre todo un Dios que es perfecto y que es positivo. Claro. ¿No? Este es un gordo. O sea, claro, entonces al final es, bueno, pues la evidencia del mal también hay que tenerla en cuenta en ese análisis, ¿no? Porque al final, pues tú tienes el problema del mal, que es en plan, ¿cómo puede ser, ¿no? Que un Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿sabes? Pues permita que exista el mal en el mundo, ¿no? Pues aquí ha habido, bueno, hay varias formas del problema del mal, ¿no? Una forma, la forma histórica es lo que se conoce como, bueno, una versión lógica, en el sentido de que creemos que hay una contradicción lógica, estricta, lógica, entre la idea de Dios y la existencia del mal, ¿vale? Por tanto, es absolutamente imposible que haya las dos cosas. Y como yo por experiencia encuentro que existe el mal en el mundo, pues puedo descartar efectivamente la existencia de ese Dios todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿no? Y esto, el autor que más trabajó en esa línea para defender este tipo de argumento es uno que se llama... espero no equivocarme porque me está bailando dos nombres, pero creo que es John Leslie Mackie, ¿vale? Entonces John Leslie Mackie tiene un artículo que se llama Mal y Omnipotencia, ¿no? Evil and Omnipotence, donde plantea, bueno, pues es que hay una contradicción lógica, ¿no? Porque si tú piensas que existe un ser todopoderoso, que lo puede hacer todo, omnisciente, que lo sabe todo, y perfectamente bueno, que por tanto, si puede evitar el mal, lo va a hacer, y en cambio ves que existe el mal, es que se contradice, porque si existiera ese ser todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, habría eliminado el mal ya, ¿sabes? Porque no le falta poder, no le falta el deseo de hacerlo y no le falta el conocimiento, ¿no? Esto también decía otra formulación, ¿no? Es en plan, a ver, si Dios es... no me acuerdo ahora. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, no puede ser perfectamente bueno, porque permite el mal, ¿no? Si Dios es perfectamente bueno y omnisciente, no puede ser perfectamente poderoso, ¿no? Y si Dios es perfectamente poderoso... por algún lado falla el concepto cuando metes la idea del mal, ¿no? Entonces aquí hay un debate interesante entre este John Leslie Mackie y otro filósofo que se llama Alvin Plantinga, que es el que te he dicho al inicio de que la filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte. Sí, ¿vale? me mola, me mola mucho la definición, está muy interesante. Perdón. Entonces Alvin Plantinga escribe un libro, Dios, la libertad y el mal, en el que lo que va a plantear es que realmente nunca se ha demostrado que exista esa contradicción, ¿vale? Que en el fondo todos los intentos, y trata sobre todo el de Mackie, asumen como una premisa implícita que no se ha demostrado, que es la idea de que Dios no tiene razones moralmente suficientes para permitir el mal, ¿no? Y que hasta que esa premisa no se demuestre no tiene realmente una contradicción. Que hay un plan detrás del mal. Que hay algún motivo, que puede haber algún motivo, ¿sabes? Para que Dios permita el mal. Entonces, yo creo que un problema de esto es de que se modifica mucho esta idea de perfectamente bueno, ¿no? Porque si algo es perfectamente bueno, no puede depender del mal. Así que no pueden haber bondades que sean dependientes del mal. Si existen bondades que son dependientes del mal, no puede haber un ser que sea pura bondad, porque va a depender del mal para lograr hacer esas bondades. Entonces, perfectamente bueno, pues no. Y creo que la cambian un poco por el ser que es máximamente bueno, ¿no? Que trata de maximizar la bondad, a pesar que eso conlleve cosas malas, pero al final de cuentas el resultado siempre va a ser más bondad que antes, ¿no? A mi punto de vista esto funciona, pero tienen que aceptar de que entonces Dios, para poder lograr el bien, necesita del mal. El mal es necesario para Dios. Dios no es perfectamente bueno, pero es máximamente bueno. También podría decirse que Dios, al tener una razón, no está haciendo el mal, porque el mal es sufrimiento innecesario. Si tiene una razón o este bien es algo supremo, pues no habría hecho ningún mal. Este sufrimiento sería visto como algo bueno. Hace como su intento de decir, bueno, ¿cuál podría ser ese motivo? Y él apunta a la libertad, ¿no? Porque dice, bueno, pues tú podrías... Parece que la libertad es un valor, digamos,
importante, no puedes... es imposible que Dios fuerce a alguien a hacer libremente el bien, porque entonces... O sea, te puede forzar a hacer el bien, pero entonces no lo estás haciendo libremente, ¿no? Y si lo haces libremente no te está forzando. Aquí el problema es de que Dios es libre, y estoy casi seguro, mejor dicho, el problema aquí es que estoy casi seguro que todo el mundo, todo creyente cree que Dios es libre y no puede hacer el mal porque es perfectamente bueno. Eso quiere decir que hay un tipo de libertad que no permite el mal. Dios pudo habernos hecho con esa libertad y así podríamos creer que es perfectamente bueno. Por eso la típica que dicen es que te hizo libre para que no fueras un robot. Ellos tendrían que creer que Dios también es un robot. Y asumo que no creen que Dios es un robot, ¿no? Creen que Dios es un agente libre que no puede hacer el mal. Por tanto, si Dios crea seres libres, está asumiendo el riesgo de que puedan de alguna manera abusar de su libertad, ¿no? Y de alguna manera él dice, bueno, pues con esto salvamos. Además, agregando un poco esto, si lo piensan, Dios ya nos dio restricciones a nuestra libertad, es decir, realmente no podemos hacer lo que se nos da, realmente no podemos hacer lo que se nos da la gana, como se nos dé la gana. Si queremos hacer algo, tenemos que encontrar la forma de hacerlo, y hay cosas que aunque queramos, por la situación en la que estamos, no se puede. Entonces ya hay restricciones en nuestra libertad, lo cual quiere decir que ya hay restricciones a nuestra capacidad de hacer el mal, porque si fuéramos absolutamente libres de hacer las cosas como nosotros querramos, tendríamos más formas de hacer el mal. Eso quiere decir que escoger hacer el bien bajo esa situación sería mejor, pero no es así. Ya nos dio restricciones y estas restricciones, por ejemplo, restricciones físicas, nos impiden hacer ciertos males de ciertas maneras. Ya tenemos nuestra capacidad de hacer el mal de forma restringida. ¿Por qué no restringirla más completamente, tal y como él la tiene? Lo que se llama el problema lógico. John Leslie Mackie no termina muy convencido de esta defensa, lo que se llama la defensa del libre albedrío de Plantinga. Pero luego, en obras posteriores, en un libro que se llama El milagro del teísmo, The Miracle of Theism, concede que hay un punto que realmente hace muy difícil demostrar la imposibilidad lógica de que Dios y el mal coexistan. Y es el hecho de que hay ciertos bienes que están lógicamente conectados con la existencia del mal. Por ejemplo, la valentía, ¿sabes? O sea, uno no puede ser valiente si no hay un peligro frente al cual sobreponerse al miedo y hacerlo noble, ¿no? En eso no estoy de acuerdo y creo que ningún creyente va a estar de acuerdo tampoco con lo que él acaba de decir. Lo dicen mucho, pero creo que están contradiciéndose completamente porque Dios asumo que es valiente y no necesita del miedo, ¿no? A menos que ellos crean de que nosotros por ser valientes tenemos una bondad superior que Dios no puede tener, que no lo creo, ¿verdad? Así que Dios ha de ser valiente, pero nunca va a tener que enfrentarse al miedo. Entonces sí se puede ser valiente sin tener que enfrentarse al miedo. Entiendo que no se pueda manifestar la valentía si no hay miedo. Si al final de cuentas lo que vamos a hacer es ir al cielo donde no se va a manifestar esta valentía, no veo para qué la necesitamos de todos modos, ¿no? Solo podría darnos la valentía. Podría solo darnos estas bondades que aunque no se manifiesten porque no va a estar su contrario, igual las tendríamos. No hay necesidad de que pasemos por sufrimiento y esto haría que ese sufrimiento sea innecesario y que Dios no tenga ninguna razón por la cual hacernos pasar por ese sufrimiento, lo cual hace que si existe el sufrimiento innecesario, Dios no sea perfectamente bueno. La generosidad. Uno no puede ser generoso si no hay alguien que no le falta algo que yo le puedo dar, ¿no? La compasión. El sacrificio, ¿sabes? El sacrificio de la propia vida incluso. Pues el bien moral de sacrificar la propia vida no se puede dar si no se da el mal de que yo mi vida la puedo perder, ¿no? Entonces él dice, bueno, cuando uno ve esto, ve que hay bienes que serían imposibles si Dios no permite el mal, ¿vale? La idea de que Dios y el mal son lógicamente incompatibles, ¿vale? Vamos a ver, no estoy seguro si se podría decir de que por eso es que Dios mandó a Jesús y Jesús sintió miedo, sintió la generosidad y todas estas cosas. Y por eso entonces Dios sí es valiente o manifestó valentía y todo eso, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que son innecesarias, ¿no? Él creó toda esta situación solo para poder venir él a hacer esto. No le veo el sentido, no le veo la necesidad de que eso suceda. Le veo sentido a que lo hizo y trató de resolverlo, pero entonces no lo sabe todo, ¿no? Hay cosas que no sabe. No sabía que iba a pasar esto y tuvo que resolverlo en el momento. No veo por qué es necesario sufrir
de ninguna manera. Entiendo que tengan que existir estas cuestiones contrarias, es decir, el sufrimiento o el miedo, para que se pueda manifestar la valentía, pero no creo que se tenga que manifestar la valentía para tener la valentía. Solo se tendría una valentía que no se manifiesta. Y eso es todo. Y si son bondades geniales y son bondades increíbles tenerlas, solo debería de dárnoslas. Y si nos las da y limita nuestra libertad, es decir, si nos las da y puede limitar nuestra libertad, no existiría el mal. Y es lo que se espera de un ser que es omnipotente, que todo lo puede, es decir, que puede eliminar el mal y que de todas maneras dice que lo va a hacer y perfectamente bueno, ¿no? Hay un meme que yo agregué a la página que decía, Dios permitiendo el mal para eliminarlo después es como un bombero que permite incendios solo para hacerse el héroe. Efectivamente, Dios hubiera permitido el mal por tener un mundo en el que estos bienes sean posibles al menos durante un tiempo, ¿vale? Ahora bien, entonces ahí es cuando va a dar el salto como a otro argumento diferente, ¿vale? Entonces lo que John Leslie Mackie te está diciendo es, el problema lógico del mal lo tenemos que abandonar la idea de que hay una contradicción estricta entre Dios y el mal. O sea, ¿pueden estar los dos? Es posible que coexistan, ¿vale? Y de hecho, muchos filósofos lo han seguido en ese sentido, muchos filósofos ateos han abandonado esa línea de investigación. No todos, hay muchos que siguen trabajando y siguen diciendo, no, sí que es posible hacer un argumento lógico del mal exitoso, ¿no? Y bueno, es algo controvertido que se sigue discutiendo, ¿no? Pero lo que John Leslie Mackie te va a decir es, vale, te voy a conceder que es posible, ¿sí? Lo que pasa es que la evidencia del mal, ¿sí? El hecho de que haya tanto mal en el mundo, de que parezca tan gratuito, de que sea tan horrendo, ¿sí? Hace muy improbable, ¿sabes? Que Dios exista. Entonces ya no es una cuestión como de posibilidad o imposibilidad, sino más de probabilidad. Entonces volvemos un poco a ese mismo esquema de inferencia a la mejor explicación que te estaba diciendo yo antes, y lo que el naturalista está diciendo es, tienes que incluir la evidencia sobre el mal que hay en el mundo, y eso inclina la balanza hacia mi lado, es lo que te va a decir, ¿no? Claro. Oye, ahora que hablamos del mal, ¿puede existir la moral sin Dios? Vale, ese es un gran tema. Es un gran tema. Es una cosa que yo no tengo clara. ¿Ves? ¿Vale? Bueno, es una muy buena respuesta. Yo creo que... Es una muy buena yo me respuesta. inclino por pensar que sí, ¿vale? Que sí, que puede existir la moral yo creo sin que sí. Dios. Yo me inclino por pensar que sí, porque yo en lo ético sigo mucho como Aristóteles, ¿vale? Entonces Aristóteles tiene una teoría ética en la que en el fondo lo que importa para la ética es la persecución de la eudaimonía, que es la felicidad. No me gusta traducirlo por felicidad porque nosotros entendemos por felicidad como estar contentos, el estar bien, jijás, ¿no? ¿vale? Sí, el estar satisfechos. Exacto, y no es eso, no es eso lo que Aristóteles tiene en mente. Él tiene en mente más la idea de una vida plena, ¿sabes? Una vida buena, que sea plenamente humana, en la que uno haya como realizado plenamente esas potencialidades que como ser humano, como animal racional tiene, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que si tú tienes esa comprensión de la ética, ¿vale? No necesitas realmente que haya un Dios trascendente que fundamente la moral, porque la moral se va a fundamentar en hechos sobre la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, porque habrá acciones que a mí me van a hacer acercarme más a la eudaimonía, y eso son acciones buenas, y hay acciones que o me alejan de la eudaimonía o están en directo conflicto con ella, ¿no? Como la injusticia, por ejemplo. Y eso van a ser acciones intrínsecamente malas. No necesito necesariamente que haya una fuente trascendente, sino que me basta con que el ser humano tenga una cierta naturaleza orientada a una serie de fines, ¿no? Como la verdad, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que me inclinaría por pensar que no. Pero luego hay otra cosa que también es interesante. Yo me inclinaría a pensar que no se necesita a Dios para la moral, porque aunque Dios dijera que hay cosas que tengo que hacer o que debo de hacer, puede ser que mi conciencia o mi intuición moral me diga que no son buenas y que las haga solo para poder sobrevivir al mandato divino, ¿no? Por ejemplo,
algunos ejemplos bíblicos donde manda a erradicar a toda una población con niños inocentes, a mí me parecen que no son morales, que no fueron actos buenos. Por eso decir que viene de Dios no parece funcionar, a menos que se crea que Dios es malo o hizo cosas malas, ¿no? Porque desde mi punto de vista, desde mi intuición moral, me dice que arrasar con una población, incluyendo niños que son inocentes, no es bueno. Plantearse, más que la moral en sí misma, plantearse el conocimiento moral, ¿vale? Si sería posible el conocimiento moral en una cosmovisión naturalista. Y esto hay una filósofa que se llama Sharon Street, que publicó, no me acuerdo cuándo, pero publicó un artículo que se llama Un dilema darwinista para las teorías realistas sobre el valor, ¿vale? Entonces ella lo que te dice es que si tú tomas en cuenta la teoría de la evolución y una teoría de la evolución interpretada bajo el naturalismo, es decir, que no hay ningún principio que está gobernando, que está orientando, que está vigilando que la evolución no se salga de... Sí, ¿sabes? No hay está nada, como ¿no? Lo que decías la tú antes, evolución, no hay ningún exacto. piloto manejando No hay ningún la piloto, nave. exacto. Si tú partes de esa idea y entonces te das cuenta de que nuestras intuiciones morales básicas tienen una explicación evolutiva en términos de que son esas porque son las que mejor ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir y a reproducirse, te entra como la duda de, ostras, entonces, ¿cómo realmente estar seguro de que esas son las intuiciones morales correctas con las que yo me oriento hacia la verdad moral, ¿no? Porque al final el proceso evolutivo es un proceso que está guiado no hacia la verdad moral, no hacia que tú descubras las verdades morales, ¿sí? Sino hacia que tú tengas esas herramientas óptimas para sobrevivir y reproducirte, ¿no? Entonces, la idea es que tendríamos esas intuiciones morales aun cuando fueran mentira, porque habrían seguido siendo útiles para la supervivencia y la reproducción, ¿no? Cosas como que es bueno que los padres cuiden de sus hijos, ¿sabes? O cosas como que es bueno, yo qué sé, reunirse, tener amigos, por ejemplo, cuidar de los amigos, cuidar de los que me hacen un buen Claro. de los que me benefician, ¿no? Entonces lo que ella te va a decir es que cuando que la historia de origen evolutiva de estas intuiciones morales como que arroja una cierta sospecha sobre ellas. Porque no es como si la verdad moral, si tú no la conoces, entonces eso va a ser un peligro para tu supervivencia, tu reproducción, ¿no? Como si el imperativo categórico se pudiera esconder detrás de un árbol y arrancarte el cuello, ¿no? Como si lo puede hacer un tigre, ¿no? Claro. Entonces es como que una evolución no guiada, ¿sí? No tiene ninguna garantía De en que que va a conserve. terminar dando lugar a esas intuiciones morales que son justo las adecuadas para que tú luego con tu filosofía y tu razón construyas un sistema moral que se adecue a la verdad, ¿no? Sí, sí. Y de hecho pone ejemplos como que, bueno, es que si realmente la racionalidad hubiera surgido en otras ramas evolutivas, pues es que a lo mejor tendríamos intuiciones morales completamente diferentes, ¿no? O sea, yo qué sé, los leones pues son animales mucho más solitarios que nosotros y si matan al macho de una manada se sienten legitimados a matar a todos los cachorros y a violar a todas las hembras, ¿no? Entonces a lo mejor unos leones que hubieran desarrollado racionalidad pues sentirían como que es su derecho cometer infanticidio y todas esas cosas, ¿no? Claro. O de hecho hay un pasaje de Darwin que dice que si las abejas, ¿no? No, dice, si los seres humanos hubieran sido como hubieran evolucionado bajo las mismas condiciones que las abejas, ¿no? Dice, no cabe ninguna duda de que las hembras o las reinas, ¿sí? Considerarían que es su derecho divino matar a sus hermanas y nadie se atrevería a intervenir, ¿sabes? Entonces, como que si uno rebobina la historia evolutiva y la vuelve a dejar a su aire, podrían haber salido como los sistemas morales que terminas al Morales final, que ahora ¿sabes? mismo no podríamos ni entender, Claro, ¿no? serían para nosotros absolutamente inmorales, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué realmente te garantiza que eres tú el que tienes la razón y no esa multiplicidad de, digamos, seres racionales hipotéticos que bien podrían haber existido, ¿no? Entonces, Sharon Street lo que hace es decir, pues esto es un motivo para negar el realismo moral. Y para decir que, por tanto, no tenemos conocimiento de verdades morales, ¿sí?
Aquí hay un salto importante que está haciendo, que es diferente no conocer el realismo moral o los hechos morales, porque nuestra intuición moral tal vez no se alinea con los hechos morales porque no es guiada o no apareció guiada por la moral, sino simplemente por la capacidad que nos daba de sobrevivir o de adaptarnos mejor a nuestro ambiente. Pero eso no quiere decir que con eso se niega el realismo moral. Lo que se niega es nuestra capacidad de conocer el realismo moral o los hechos morales, ¿no? Pero el mismo argumento lo podría utilizar otra persona para decir, bueno, pues esto es motivo para pensar que la evolución sí que sigue algún principio del valor. ¿Sí? Es decir, no estamos en una cosmovisión naturalista. No lo creo. No veo de dónde la evolución podría estar siguiendo un principio moral por encima de simplemente la adaptación a su ambiente. De lo contrario, ¿por qué habrían leones que al destituir al otro león, pues como él mismo dijo, ¿no? Se creen con el derecho de destruir a toda la progenie, todos los bebés de este león que destituyeron, ¿no? Si la evolución fuera guiada por la moral, no deberían existir esos casos. Es decir, esos casos podrían haber existido en algo muy anterior a ello, pero a ese punto no deberían haber podido sobrevivir, ¿no? Parece que la evolución, o al menos como se entiende, únicamente es respecto a qué tanto te hace un rasgo adaptado a tu ambiente o la capacidad de manipular el mismo ambiente, ¿no? A tu favor. Así que el hecho de que hayan comportamientos que nosotros consideremos que no son morales, mientras que todavía existen y permanecen en diferentes poblaciones, hace que no pueda ser guiada, ¿no? Y si se hace el argumento de que tal vez los leones fueran más exitosos si siguieran estos principios que nosotros consideramos morales, entonces el hecho de que sean exitosos se referiría únicamente a su capacidad de sobrevivir a su ambiente. Eso quiere decir que sería el mismo problema, ¿no? No sería algo guiado por la moral, sino guiado a tu capacidad de adaptarte al ambiente. No veo cómo escapar de eso, la verdad. Porque parece que si la moral fuera real, permanecería en una especie solo si le permite ser más exitosa, ¿no? Así que no hay forma que la moral sea lo que lo guíe. Lo que lo guía es su capacidad de adaptarse al ambiente. Si casualmente la moral es lo que te hace más adaptado a tu ambiente, pues permanecería la moral. Eso igual no te hace saber si las intuiciones morales que tenés son las reales, ¿no? Son hechos morales o simplemente es lo que te permitió adaptarte mejor a tu ambiente. Desde donde lo veo, no hay forma de llenar ese gap. Al final, casi todas las teorías y todas las hipótesis pueden ir para las dos vías. Eso es lo bonito de la filosofía. Y aquí estamos empatados, ¿no? Eso es lo bonito de la... No, eso es lo bonito de la filosofía, es que a veces te encuentras con cosas como que parece que has de tomar una decisión, claro, ¿no? ante un argumento. Sí. Porque tú, cuando tienes un argumento, en plan, premisa 1, premisa 2, premisa 3, conclusión. Nunca tienes un argumento que te vaya a forzar a aceptar la conclusión. Nunca. Eso no existe. Lo que tienes es la demostración de que si aceptas esas premisas, tienes que negar la conclusión. Pero eso quiere decir que siempre puedes negar una de las premisas, ¿vale? Entonces, si la conclusión te parece demasiado radical como para ser verdad, ¿sabes? Porque contradice, por ejemplo, uno de esos puntos de partida que decíamos, pues a lo mejor la decisión racional o una decisión razonable es poner en cuestión una de las premisas. Claro. Y decir, bueno, pues niego una de las premisas. Y por tanto no me funciona el argumento contra mí. Yo creo que eso es una de las cosas bonitas de la filosofía al final. Sí, ¿no? Que al final genera ese debate constante con otros pensamientos y con uno mismo. Y con uno mismo. Que eso también va evolucionando, evidentemente. ¿No? Claro, no pensarás igual hoy por supuesto. Que mañana, o de aquí 2 años, y no piensas ahora que hace 2 años tampoco. Yo igual, creo que, ¿no? en el fondo, la gran pregunta cuando uno empieza a hacer filosofía es ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por mis ideas? Esa es buena, ¿eh? Porque a lo mejor hay ideas que yo tengo que pensando empiezo a ver, ostras, claro, el precio que tengo que pagar para mantener esta idea es demasiado. Porque a lo mejor tengo que terminar pensando, yo qué sé, mi madre no existe, ¿sabes? Por ponernos radicales. Sí, claro, ¿no? si no vamos a según qué pensamientos ya es decir, pues, bueno, no, y ahí puedes caer en la desesperación o en la ilusión más grande, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no considero que Enric no las aborda muy bien. Puede ser que sea yo el que no las aborda bien.
Pero a mí me parece una persona muy honesta que trata de decir las cosas lo más claras posibles. Y por eso la verdad es que me gusta ver muchos este tipo de diálogos que tiene con Jordi. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido algo. Por favor, si pueden refutar cualquiera de mis ideas, dejen un comentario. La idea que refute cualquiera de las cosas que yo digo lo voy a estar fijando hasta arriba. Ya lo he hecho en un par de videos, esperando que todo el mundo vea donde yo me equivoqué. Y pues nos vemos, cerebritos. Hasta otro episodio.